Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, el programa de historia que vamos a comentaros algunas novedades muy interesantes que, bueno, antes de ello, como siempre, voy a saludar a mis compañeros, tanto Daniel Caparrós como Antonio Murillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Y bueno, estamos de enhorabuena, ¿no, chicos? Porque vamos a dar un salto de calidad bastante importante. Eso parece, ¿eh? Que se prepare la Hay COPE, que se prepare la COPE. competencia directa a Carlos Herrera. Eh, Tenemos la buena noticia que contaros que a partir del siguiente programa vamos a empezar a realizar nuestros podcasts en Paradigma Radio, una radio que se encuentra aquí en Córdoba, pequeñita, y que se encuentra pues este año en crecimiento. Nosotros somos uno de los programas, uno de bastantes programas, según nos han contado, que van a incrementar la parrilla de este año de Paradigma Radio. Y para nosotros, evidentemente, como podéis imaginar, es una gran ilusión y es un gran paso el poder realizar nuestros programas en la radio. Yo ya lo hemos comentado, bueno, esto evidentemente no se nos escapa a nadie. A mí me hace muchísima ilusión. La verdad que cuando empezamos con los podcasts, nuestra gran meta, nuestro gran objetivo era poder realizarlo en la radio, más que nada, pues primero porque evidentemente podemos ofreceros un producto de mucha más calidad, sobre todo a nivel de sonido, ¿no? Pero también, evidentemente, la experiencia y la sensación de estar en la radio, nosotros, a la hora de hacer el programa, pues no es mucho más interesante y mucho más enriquecedor. No sé qué pensáis vosotros. Claro que ahora Legio Novena Radiofónica sí es radiofónica. Sí, es radiofónica. Claro. Yo creo Efectivamente. que ya no solo el salto, sino es cómo es Paradigma en sí, que es una radio, digamos, autogestionada y por socios y demás, que estaban buscando un poco lo que nosotros hacemos con esto, es salir y darle voz en general darle voz a cosas para que la gente de a pie pues tenga noticias sobre, bueno, hacen de todo, ¿no? También temas de actualidad o yo qué sé, si tú tienes algún podcast sobre algo, en nuestro caso era de historia, que no tenía ninguna sección, que le hizo, vamos, ya lo veremos cuando empecemos a subir los programas, que tenían mucha ilusión por eso. Y también no solo ya el salto, sino la manera del cómo ha sido también nos ha gustado, porque hemos visto que ha habido muy buena aceptación, vamos. Y el método Ujú. que, y el rollo de radio que es y todo eso, ¿sabes? Sí, que al final un poco va en nuestra línea, ¿no? Que uno de nuestros objetivos es traer la historia a la gente que por H y por B le gusta la historia, pero no quiere salir un poco de ese academicismo, por decirlo de alguna manera, y traerle un poco la historia al pueblo. Pues con este tipo de salto, este avance en nuestros medios, pues nos acercamos un poquito más a eso. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Sí. Y nos gusta que también que sepan reconocer el trabajo que hay detrás, porque también no insistieron en eso, que a pesar de salir del academicismo siempre está todo bien trabajado y contrastado y demás, vaya. Claro, porque este viernes pasado nos hicieron una entrevista en un programa que tienen en Paradigma Radio que se llama Charlesmo, pues Sí. para anunciar pues nuestra incorporación a su parrilla y demás, que lo podréis escuchar en su página web, la sección de radio, paradigmaradio.org, si no recuerdo mal. Sí, sí, eso. Y Paradigmamedia.org. paradigmamedia.org.org y ahí se subirá el programa cuando ya lo tengan listo y demás. Que lo pondremos por Pero ahí vamos, cuando eso igualmente. nosotros lo pondremos en redes sociales, igual que todos los programas que vamos a grabar con ellos y eso, que también se seguirán subiendo a iVoox, por supuesto, Mm. para los que nos escuchan desde aquí, desde donde va a ser este último programa chapucero en casa, con Zoom. Y nada, ya iremos informando por las redes sociales de cómo va el tema, por dónde nos podéis escuchar, cuáles son las alternativas ahora. Pero vamos, que Legio va a seguir exactamente igual, más que grabando en un estudio. O sea, que no Sí, preocuparse. y según nos han comentado también, se grabarán en vídeo los programas, entonces nos podréis ver mientras grabamos, que eso también nos hace mucha ilusión. Bueno, eso no sé si es bueno o malo porque nos va a ver las caras. Entonces,
yo qué sé, ¿sabes? Pero nos va a permitir mucha Sí. la capacidad de mostrar imágenes, la capacidad de, bueno, de hacer muchas cosas que pues no podíamos hacer ahora porque lógicamente grabamos cada uno desde nuestras casas a través de nuestro ordenador y es una forma mucho más precaria de lo que vamos a hacerlo a partir de ahora, lógicamente. Claro. Así que nada, queríamos daros esa buena noticia y vosotros tranquilos, lógicamente, porque el eje novena no va a cambiar, simplemente vamos a mejorar nuestros medios y nos satisface muchísimo, la verdad. Dicho esto, vamos con el programa de hoy y lo hacemos con la sección bueno, digamos, el apartado de secciones, ¿no? Ya no es la sección de efemérides, tengo el chiste todavía de la temporada pasada. Sí vamos a traer una efeméride en este apartado de secciones y la trae Antonio. Pues mira, la efeméride que traemos hoy es curiosita y es una de las cosas, pues, uno de los hechos más importantes de la historia antigua. Bueno, más importante, uno de los hechos importantes de la historia antigua. Y es que el 3 de octubre, o sea, hoy domingo, ¿vale? Que es cuando se emite el programa, el 3 de octubre del año 52 a.C., Vercingetorix entrega sus armas tras el sitio de Alexia a Julio César. Es decir, Vercingetorix, el líder que unificó a las tribus galas, entrega las armas y se rinde ante Julio César, entregándole, pues, básicamente el gobierno de las Galias. Luego ya sabemos lo que pasó, ¿no? Vercingetorix, pues, es capturado. Luego ya en el triunfo que celebra César en Roma por haber vencido en la Galia, lo muestran maniatado en un carro ahí como si fuera un animal y finalmente por la justicia allí no sé, delante del Senado, delante del foro, no sé. Bueno, caso que lo justician allí en Roma. Y nada, eso pasó en el 52 a.C., Vercingetorix se rindió y las Galias pasaron a ser romanas. Eso. Siempre que, esto evidentemente es una tontería como un castillo, pero es que tengo que soltarla. Siempre que leo y escucho Guerra de la Galia es que me imagino a Julio César con una espada láser. ¡Oh, madre mía! Se me viene a la mente de Guerra de la Galaxia, tío. Me creía que ibas a decir algo peor, me creía que te ibas a imaginar, yo que sé, a Ribery o a Platini peleando, ¿sabes? Pero por el nombre, tío, siempre Antonio, me viene a la mente Star Wars. Creo, Sí, o sea, no estoy seguro, pero no estoy seguro, pero creo que digamos, la marcha triunfal con Vercingetorix y tal, no se hace al momento, ¿tú te acuerdas? O sea, creo que No, que va. O sea, César después de la Galia tiene que ganar la guerra civil. Claro, o sea, exacto. Vercingetorix raro es. Exacto, llegar y ahí está todo el tema de Pompeyo, que pobre Vercingetorix, y encima de que lo sacan, está esperando. O sea, que encima. Qué raro es que no se muriera antes Claro. de que lo pusieran, ¿sabes? Porque estuvo muchos meses. Exacto. Estuvo mucho tiempo hasta que lo pudieron pasear para matarlo, ¿sabes? O sea, te van a matar y estoy esperando. Es que esa es la cuestión, que eso tuvo que ser un desgaste psicológico, o sea, de la hostia para ese hombre. Vercingetorix ahí, mon Dieu. Bueno, pues vamos a inaugurar la sección de curiosidades de la historia. Y lo vamos a hacer con una frase que seguro que todos habéis escuchado alguna vez, que es la de a buena hora mangas verdes. Yo creo que todas la hemos utilizado en alguna ocasión. Y lo que no sé si todos sabéis, bueno, pues yo sé que vosotros dos sí, ¿no? Pero los que nos escuchan, ¿de dónde viene esa expresión de a buena hora mangas verdes? Pues yo no lo sé, ¿eh? Pues viene del cuerpo policial de la Santa Hermandad. Un cuerpo de cuadrilleros creado en el año 1476 en las Cortes de Madrigal por Isabel la Católica, con el objetivo que tenía este cuerpo policial, uno de los primeros cuerpos policiales de toda Europa, de, digamos, aplacar a los asaltadores y bandoleros en el ámbito rural, en las zonas rurales. Esto también, además de para este cometido, se creó para que los reyes católicos tuvieran una especie de ejército permanente propio, ¿no? Después de la guerra civil que Isabel tuvo con Juana la Beltraneja y sus seguidores. Sí. Estos cuadrilleros de la Santa Hermandad, pues vestían con un chaleco sin manga y una camisa de mangas verdes. Y por la lentitud
que en muchas ocasiones tenían a la hora de afrontar, bueno, los robos y los ataques que se producían en las zonas rurales, pues claro, cuando llegaban al sitio donde había ocurrido pues bueno, el robo, lo que fuera, pues llegaban tarde, ¿no? Y siempre pues el pueblo terminaba diciendo, a buenas horas mangas verdes. Y de ahí viene, de ahí se popularizó y de ahí viene la expresión de las vestimenta de los cuadrilleros de la Santa Hermandad con sus mangas verdes. Una Santa Hermandad que duró muchísimos años porque se va a disolver en 1834, que es cuando se sustituye por la Superintendencia General de Policía. Así que se tiraron varios siglos llegando tarde, patrullando los campos de Castilla. Era un cuerpo policial que, no lo he comentado, era común a toda la corona de Castilla y, como ya digo, pues bueno, de esta manera los reyes católicos querían tener un ejército propio y leal a su poder. Macho, no lo sabía, está curioso, ¿eh? Sí, sí. Me ha gustado. Y de ahí viene lo de a buena hora mangas verdes porque, bueno, viene de su vestimenta y de que llegaban en muchas ocasiones tarde a donde tenían que ir. Así que bueno, ya esta es la curiosidad de hoy y vamos a comenzar con el tema en sí del programa de hoy. Como ya comentamos en las redes sociales, estamos muy apesadumbrados porque no nos metimos con Inglaterra en el último programa y eso evidentemente sé que nos lo exigís y nos lo habéis denunciado por no haberlo hecho en el primer programa y un error que cometimos. No volverá a pasar. No volverá a ocurrir. Así que vamos a hablar de la contraarmada inglesa, la contraarmada que se produjo un año después de la Armada Invencible. Vosotros sabéis que nosotros en numerosos programas solemos tratar temas que quizás están un poco trillados. En este caso, el de la Armada Invencible pues está bastante trillado, pero le damos un giro de tuerca, ¿no? Le damos un enfoque distinto y nosotros pues vamos a dedicarnos a hablar sobre la contraarmada inglesa del año posterior. Evidentemente, antes de meternos en el tema en sí, habrá que entrar un poco en el contexto, ¿no? Entonces tendremos que hablar pues de esta Armada Invencible, mal llamada Armada Invencible del año 1588 y de la Guerra Anglo-Española que se inició 3 años antes, en 1585. Uh-huh. Hemos de decir que durante la segunda mitad del siglo XVI las relaciones entre el reino de Felipe II, la monarquía hispánica, y el de Isabel I de Inglaterra van a ir, empeorando, ¿no? Estas relaciones se van a ir deteriorando progresivamente y lo van a hacer por distintas causas. A nivel político, porque en esta segunda mitad del siglo XVI España va a crecer, ¿no?, en importancia. Cada vez va a ser una monarquía más poderosa y un imperio impresionante. Ya conocemos esa expresión en el imperio de Felipe II no se ponía el sol, ¿no? Sí. Y es que además en 1580 vamos a anexionarnos Portugal con todo su imperio. Entonces, España era más grande que ahora. Un poquito más grande que ahora. Inglaterra eso evidentemente lo ve con mucho recelo y lo que quiere es alborotar un poco algunos de los territorios más, revoltosos del Imperio Español. ¿Cuál era en ese momento el lugar más revoltoso del Imperio Español? Las Provincias Unidas, lo que se conoce como, lo que actualmente conocemos como los Países Bajos. Este territorio pues había comenzado con España la guerra de los 80 años y lo que querían era pues independizarse, ¿no? Su fe protestante pues chocaba también a nivel cultural, a nivel religioso con España y los acercaba a Inglaterra. Inglaterra va a empezar a mandar tropas y a mandar gente pues que ya digo que revolucione un poco las Provincias Unidas y reste poder al imperio español. A nivel religioso también encontramos causas muy importantes que van a desatar la guerra entre España e Inglaterra. Evidentemente los españoles pues eran grandes abanderados en el siglo XVI, lo van a ser con toda su fiereza, abanderados del catolicismo,
mientras que Inglaterra, el reino de Inglaterra, desde el reinado de Enrique VIII, pues son protestantes, son, digamos, Anglicano. exactamente, Sí. anglicanos, y los reyes son los jefes de su propia religión. Esto hizo el que Inglaterra y su reina Isabel I fueran la cabeza del anglicanismo, que el Papa Pío V, en el año 1570, realizara una bula papal en la que daba permiso a todo católico a matar a Isabel I. Y a cualquier monarca católico a expulsarla del trono. Entonces, claro, Felipe II se lo piensa. Claro, si te da Felipe II permiso, que, pues para claro, que se adelante. da permiso a cualquier católico a que le rebane el cuello. Y encima si eres rey, Y si eres rey, echarla del a trono. destronarla, claro. Claro, Felipe II, yo entiendo que no le debería caer especialmente bien Isabel I. Recordemos que Felipe II estuvo casado con su hermana, con, con Bloody Mary, Sí, exacto. que intentó, bueno, reinstaurar el catolicismo, pero a la muerte de María, pues su hermana Isabel I, digamos que sigue la senda del protestantismo en Inglaterra y ya la establece de manera definitiva. Recuerdo un capítulo del Ministerio del Tiempo Sí, que va sobre cuando Felipe va a conocerla, creo recordar. No sé si... efectivamente, sí, está en lo cierto. Y era gracioso. El que sale López en ese capítulo, el López Ligón, el López de Vega Ligón. El Lope del Ministerio del Tiempo es un gran personaje. Es un canallita. Pues a nivel religioso, pues podéis imaginar la fractura que había, ¿no? Y encima el Papa, pues poniendo de su parte, ¿no? Para que, echando más leña al fuego en la bula papal. A nivel económico, también había causas que enfrentaban a ambas monarquías, porque los ingleses se dedicaban a torpedear el comercio de España con sus territorios en América. Y lo hacía, pues, con incursiones piratas como las de John Hawkins o Francis Drake, que los ingleses, siempre caballerosos y elegantes, le condecoraron como caballeros, como Sir, a piratas. Los Sí, corsarios míticos. Es que ¿vale? Luego que si nos metemos con ellos, es que tienen una vergüenza. ha surgido de ahí. O sea, la piratería no está a sueldo, pero el corsario, sí, o sea, que sería El casi, corsario, al fin y al cabo, es como un pirata con título, ¿no? sí, Reconocido por la corona y pagado, Claro. enviado por la corona. el pirata funcionario. Sí, sí, exacto. El Pirata pirata con oposiciones. con oposición. Y que además está, joder, que está creado para sabotear todo el tema del comercio marítimo. No, o sea, que es una estrategia pensar, que no es gente independiente que va a robar porque sí. No, Ujú. al menos en un primer momento. Luego, si es cierto que se crea esa, bueno, cultura pirata y tal más adelante, pero el corsario está pagado por la corona. Sí, pues con toda esta tensión que se crea por las causas ya comentadas, en el año 1585 va a dar comienzo a la guerra entre Inglaterra y España y lo va a hacer por un ataque que realiza Francis Drake a algunos puertos de las costas gallegas, en lo que, bueno, pues van a asesinar a parte de la población de las ciudades atacadas. Y esto va a ser ya digamos, la causa final, ¿no? La gota que colma el vaso, y se inicia en 1585 la guerra anglo-española. Ya Felipe II en estos momentos pues está planeando invadir Inglaterra y expulsar del trono a Isabel I, perdón. Isabel II no la echa del trono ni el COVID, ni, vamos, Y nadie. ni el agua caliente, Ni la edad, ¿sabes? ni la edad. Pues claro, Felipe II estaba pensando en un plan para destronar a Isabel I del trono porque, claro, es que el Papa le había dado permiso. Claro. Y entonces, ¿qué mejor, ¿no? Que hacerle caso al Santo Padre. Empiezan, digamos, a realizar el plan de invasión a Inglaterra. Que hay que dejar muy claro que la Armada Invencible no quería anexionar Inglaterra a la monarquía española, sino simplemente invadir el país y expulsar del trono inglés a Isabel I. Estos planes de invasión de Inglaterra sufren un duro revés
en el año 1587, porque de nuevo Francis Drake va a llegar en este caso a las costas en la bahía de Cádiz, y allí en Cádiz estaban parados muchos de los buques que la flota española iba a utilizar para la invasión de Inglaterra, y destruye y captura muchos de ellos. Esto evidentemente hace que los planes tengan que retrasarse. La Armada Española va a sufrir un duro golpe con esta expedición a Cádiz de Francis Drake, y pues esto, pues evidentemente, como ya digo, va a hacer que se deteriore el poder de la Armada y que los planes tengan que posponerse para más adelante. Llegamos al año 1588, que es el año en el que va a zarpar la Armada Invencible. La Gran Armada. Sí, bueno, esto lo vamos a hablar más adelante. El que estaba... el que iba a ser... ¿El qué dice Dani? Como un asesor, ¿no? De Isabel. No sé si eso es lo que iba a comentar. Iba a hablar del duque de Medina Sidonia, ¿no? Y Alejandro Farnese. Efectivamente. Bueno. Iba a hablar que el que estaba designado para ser el comandante en jefe de la Fuerza Española en la Armada, en la Gran Armada, la Grande y Felicísima Armada, o Gran Armada, que es como se llama realmente, era Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, que era uno de los grandes militares de la época y con mucha experiencia en la Armada. Y con el problema que el marqués de Santa Cruz pues, muere en febrero de 1588. Entonces, a toda prisa, hay que buscar a otra persona que comande este plan de invasión de Inglaterra. El elegido va a ser el duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán. ¿Qué es lo que pasa? Que Medina Sidonia no tiene apenas formación en el mar. Apenas no sabe dirigir la flota. Además, Medina Sidonia le dice al rey con buen criterio que la flota pues no está preparada, porque después del ataque un año antes de Drake a los buques en Cádiz, pues la flota no está preparada. Pero el rey tiene ganas ya de quitar a Isabel I del trono y hace oídos sordos y le dice: dedícate a lo que te he mandado que haga. Así que Medina Sidonia pues no le queda otra que zarpar en verano de 1588 desde el puerto de Lisboa con 127 barcos. El plan original de la invasión a Inglaterra, de la Grande y Felicísima Armada, era llegar al Canal de la Mancha y unirse a las tropas del duque de Parma, de Alejandro Farnesio, que pues, era el líder, ¿no? Digamos, el jefe de las tropas de los tercios de Flandes, y allí hacer un ataque combinado, un ataque conjunto para la invasión de Inglaterra. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan allí al Canal de la Mancha hay una fuerte tempestad, se suceden unos días de una inestabilidad en el mar pues muy importante, y esto hace que tengan no se pueda realizar esa invasión de manera satisfactoria, incluso que muchos barcos pues se queden allí en el mar, otros serán capturados por los ingleses, y al final creo que son 87 barcos los que consiguen regresar a las costas españolas. No lo sé con seguridad, pero creo... Fueron más. Se pierden muy... Fueron más. Bueno, no se perdieron tantos barcos. Claro. No se perdieron tantos barcos. Fueron unos 150 barcos en total, entre buques gordos y naves auxiliares las que fueron, y se perdieron 14 navíos grandes y 14 naves auxiliares. Exacto, se perdieron 28 barcos. Es una de las cosas que de esos hablaremos, 150. Sí, porque las cifras son una cosa que salta mucho, pero ahora lo vamos a comentar cuando terminemos con un balance final de las cifras y demás, después de hablar de la contraarmada. Pero eso, fueron unos 150 barcos la Gran Armada Española y se perdieron unos 28, entre naves auxiliares y buques grandes. Exacto. Y más que fue por la tempestad más que nada, pero por el hecho de que muchos fondearon allí en el Canal de la Mancha y no podían maniobrar de buena manera. Entonces emprendieron la retirada, pero no porque perdieran militarmente ni nada de eso, porque los ingleses estaban defendiendo al final su costa con todas las reservas a su espalda. Sí, que lo más duro fue de hecho la vuelta más que el propio ataque. Sí, fue el hecho de volver, porque tuvieron que volver rodeando Inglaterra por arriba, pasando por el norte de Escocia e Irlanda, para dar la vuelta y regresar a Santander. Entonces lo que más padecieron fue la falta de provisiones y la larga travesía.
Fue donde se perdió más hombres, pero lo que es en sí en el Canal de la Mancha se pierden eso, 28 naves. Esto lo muestra el propio Felipe II con la mítica frase de no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos. Fue quizás el gran revés, ¿no? Más que el propio ejército inglés. El gran revés fue el mal tiempo para los buques españoles. Y nada, pues ese plan de invasión fracasó. Muchos de los barcos consiguieron volver a las costas españolas y la guerra pues siguió su curso. Y un año después, en este caso los ingleses, hicieron su intento de contraarmada que nos van a comentar tanto Antonio como Dani. Pues sí, o sea, primero Antonio, sé un poquito así lo que hemos estado comentando, dejar claro el tema de, bueno, lo de por qué se llama Armada Invencible, que eso Sí, viene porque de la aquí lo más... historiografía inglesa, básicamente. Exactamente. O sea, antes de empezar a hablar de la contraarmada, es casi más importante hablar de la propaganda inglesa y de la Eso, leyenda que instauran los ingleses ante unos hechos en los que España no vence en la batalla del Canal de la Mancha, pero que es que la contraarmada que traen ellos luego es que la ocultan directamente por el fracaso tan enorme que supuso. Y ponen los objetivos de la Gran Armada como si fueran tan grandes que las empezaron a denominar invencibles. Como si de aquí saliera ese nombre, cosa que no fue así. no, De hecho, eso, se llamaba la Grande y Felicísima Armada. eso, Y ya se es lo que conoce iba a como decir como antes. Eso Gran fue Armada. un asesor de Isabel la que dio la idea de poner, bueno, ese nombre. Es que una manera de decir de nuestro éxito fue aún mayor. Bueno, Claro. nuestro éxito, el éxito de las situaciones que se dieron. ¿No? Y que, y que la derrota en sí no es que, claro, yo creo que la gente imagina una gran batalla naval No, nada por el enorme. estilo. Y no, o sea, en sí, digamos que el punto de inflexión fue en primer lugar, vale, luego lo de la vuelta, pero en primer lugar ya el punto de inflexión no poder recoger a los hombres de Alejandro Farnesio, es uno de los problemas Sí. logísticos que hay, en primer lugar, ¿no? Y luego lo que hemos dicho, que es que la vuelta es muy dura. Claro, Imaginemos porque que todo se hubiesen dado la vuelta porque eso puede maniobrar como si fuese, yo qué sé, un coche. Dice, por marcha atrás con el intermitente y ya. Pues no hubiesen perdido tantos barcos. Pero es que, claro, tú tienes que rodear toda la isla británica en esa época con el mal tiempo, con una moral también baja, ¿no? De no haber tenido un éxito en la operación tal. Y mientras te van asediando las líneas costeras. Claro, porque la vuelta fue, como bien has dicho, rodeando la isla británica. No llega a las costas del sur y dice, pues me vuelvo para Claro. España dando la vuelta, ¿no? Que la cercanía con la que estuvieron a las costas en el Canal de la Mancha le impedía también, por eso que digo que muchas naves fondearon, le impedía girar, como dice Dani, como un coche, ¿sabes? Dar la vuelta y decir, vale, pues me vuelvo para atrás. No, tuvieron que seguir para adelante, pasar de largo y dar la vuelta a las islas. Y claro, la navegación que tú haces para no perderte allí en el Mar del Norte es más de cabotaje que otra cosa. Entonces, al ir pegado a las costas, pues también, pues cañonazos te iban cayendo de vez en cuando de los fuertes costeros que tuvieran los ingleses por las costas Sí, claro. de la isla. Entonces, claro, también, pero al final es eso, que se ha puesto como que la Armada Invencible va allí y el temporal la destruye entera y vuelven 4 naves y no, o sea, van 150 y se pierden 28. Y solo son 14 de las grandes naves, el resto son naves auxiliares que son, pues, naves más pequeñitas, ¿no? Galeras y demás, no son los grandes buques de guerra típicos. Sí. Pero podríamos hablar en este caso de una victoria estratégica inglesa, pero en ningún caso militar. Claro, o sea, los ingleses impiden esa invasión. También digo lo que comenta Dani, muy importante, de no poder recoger a las tropas de Alejandro Farnesio, porque si no, o sea, multiplicarían el número de efectivos. Pero no es una victoria, no llegan a la capital, no llegan a Madrid, ¿sabes? Y conquistan Madrid. Es Claro, una no es... historia que se encuentra realmente con ella. O sea, Sí, Claro, y a nivel militar, no, como dice Dani, no se produce una gran batalla en la que los ingleses consigan torpedear demasiados buques de la flota española.
No, no, exacto, no. Realmente es cosa pues del el mal tiempo, de la tempestad y de la imposibilidad de poder, como habéis dicho, encontrarse con las tropas de los tercios de Flandes y de desembarcar, perdón, en Inglaterra. Ujú. También hay que entender, porque bueno, ya lo pondremos, una conferencia muy buena de Enrique Martínez Ruiz, que sobre todo hemos sacado mucha información de aquí porque es que es muy buena esa conferencia. Y es lo que él dice, y ahora ya empezamos a hablar de la contraarmada. Él dice que hay que entender la Gran Armada, o sea, con la contraarmada como una misma campaña. Es decir, Claro, que todo está se tienda a encuadrado separar. Son. claro, claro. Al final todo está encuadrado dentro de la guerra contra Inglaterra, ¿sabes? Es un episodio más. Y que Una apenas un guerra año. una Claro, guerra que se va a acabar en 1604. en 1604, ¿eh? Claro. O Con el sea Tratado de que, Londres, un tratado, por cierto, favorable para los intereses de España. Sí, que ocurre directamente después. O sea, es verdad que hay un tiempo ahí de que la Tierra se piensa si atacar o no, pero directamente, de hecho, es que la razón de la contraarmada es acabar con esos barcos que sobrevivieron sí, pero a la campaña de la Gran Armada. O sea, que es la misma campaña realmente. Pues bueno, también habla Antonio antes de cómo se prepara, más antes de meternos directamente en lo que es la contraarmada en sí, ¿no? O sea, porque hay una sí. preparación previa y eso, bueno, Claro. que no es directo el ataque porque Inglaterra en un primer momento piensa que puede recibir otro ataque y, y se queda como a la defensiva, ¿no? Claro, cuando la Gran Armada Española huye y se pone en retirada, los buques ingleses se quedan y las tropas inglesas se quedan a la defensiva hasta que les llegan noticias de que han llegado a Santander las tropas, los barcos españoles. Entonces están muchísimo tiempo ahí a la defensiva pensando si hacer la contraarmada, o sea, pensando si organizarla y demás. Y cuando ya les llegan noticias de que ya están en Santander las tropas, los buques españoles, es cuando comienzan a prepararla. Esto fue a lo mejor por septiembre de 1588 y hasta abril de 1589 no se lanzan al ataque no se pone a flote la contraarmada para atacar España. Mm. Y Y los también es artífices, importante, sí, bueno, exacto, porque no, Norris y Drake, ¿no? Serían los dos artífices, digamos, más que sí, la no, propia reina, ¿no? claro, no, la corona, o sea, la reina Isabel I sí quiere hacer la contraarmada, pero no es cosa la financiación y demás solo de la corona. Es una serie de inversiones privadas entre las que cuentan pues las inversiones de Norris, Drake, la propia corona y un montón más de inversores privados. ¿Qué pasa con esto? Que al tener muchísima más inversión, vale, financian el proyecto y todo lo que tú quieras, pero tienes muchísimos más intereses. No solo los de la corona, no solo los de Inglaterra como Estado, sino los de Drake como particular, Norris como particular y el montón de inversiones más que hubiera. La corona, y esto es lo que estábamos comentando antes, la corona da una serie de órdenes a la contraarmada. Unas órdenes que son atacar los barcos españoles que están atracados en Santander, expulsar a los españoles de Portugal y colocar en el trono de Portugal a don Antonio Prior de Crato, ¿vale? Y apoderarse de la flota de India y de una base en las Azores para el comercio con América. Ahora vamos a ver cómo ninguno de estos objetivos fueron cumplidos. Le Uno quedaron todas las asignaturas para uno, septiembre. sí, le quedan, fueron con todas a septiembre, el Drake y el resto de piratillas. Espectacular. El primer objetivo es atacar Santander, ¿no? Pues no atacan Santander. Zarpan y nada más zarpar de Inglaterra, al poco de travesía ya desiertan 20 naves con 2.000 hombres, ¿vale? Importante saber que ellos llevaban más barcos de los que llevaba Y la Armada Invencible. O sea, en teoría llevaban 180 barcos, unos 30 ¿vale? más, ¿no? Sería más o menos. Sí, como Sí. unos 30 más o así, o sea que la contraarmada al final, o sea, tenía más naves. Es verdad Y que con tenía menos menos naves. experiencia. Exactamente, y más ineptitud, por decirlo, porque ahora lo vamos a ver. Es espectacular. Bueno, Drake no ataca a Santander. Drake dice, ¿para qué voy a atacar a Santander si yo lo que quiero es obtener un cuantioso botín? No me interesa un dibarquito. Se va a La Coruña. Y en La Coruña lo que intenta, pues eso, es rapiñar, saquear y obtener botín. Una Coruña que está defendida por 1.500 hombres más la población civil que está muy implicada, como ahora veremos también.
Entonces, los ingleses llegan y consiguen conquistar la parte baja de la ciudad, pero la parte alta resisten. Y importante que los pocos barcos españoles que se pierden en esto, los pocos barcos que hay defendiendo, son la propia tripulación española la que les prende fuego antes de que terminen en manos de los ingleses. Es Que que es son otra de las los- medallitas, claro. que otra de las medallitas que se cuelgan los ingleses de decir hemos capturado tantos barcos. No. Y es lo único que hunden, lo hunde la propia población, o sea, que Y no... lo hunden ellos para que lo cogáis vosotros, lo hunden. Entonces, los coruñeses resisten en la parte alta. Una defensa en la que participan mujeres y niños, mujeres como María Pita, muy, muy conocida, que de hecho, después de la batalla de resistencia de La Coruña, fue nombrada alférez perpetuo por el rey, por Felipe II. Sí, exacto. Y bueno, en esta batalla pues llegan refuerzos exteriores, el combate se extiende estas 2 semanas, pero los ingleses terminan por desistir y vuelven a reembarcar en mayo de 1800, no, de 1589, me he saltado 300 años ahí porque me ha dado la gana, y dejando unas 1000 bajas españolas en La Coruña, pero ellos pierden 1300. O sea, fueron a Porlanes, salieron un poquito trasquilados. Y ahí ya Drake incumple el primer objetivo de la corona, que es atacar Santander para hundir el resto de la Gran Armada. Él se va a La Coruña pues porque le parece a él, ¿sabes? Y en este caso, como fracasan y demás, pues otros 10 buques desiertan ya van 30, ¿vale? Ya desiertan otros 10 buques de la contraarmada. Entonces, se dirigen a Lisboa, Drake va por mar y Norris por tierra para intentar, pues, por el camino en Portugal hasta Lisboa, sumar efectivos a la causa de don Antonio Prior de Crato, como rey de Portugal y demás. Y aparte de no conseguir sumar casi efectivos, que suma unos 300 de población casi inexperta en el combate, pierde muchos hombres por las enfermedades que ha ido cogiendo. O sea que también le salió bastante regular. Y la gente que se iba desertando, o sea, que era todo mal. Sí, sí, era un esperpento de invasión. Bueno, pues al llegar a Lisboa, las tropas de tierra, las de Norris, les quedan 44 caballos, por lo tanto no tenían fuerza de tiro suficiente para transportar la artillería, entonces los propios soldados la tenían que transportar, llegaron cansados, casi sin cañones, sin munición y sin víveres, a una ciudad en la que, al contrario de lo que le habían dicho sus propios espías, de que las defensas eran muy malas, que se podía entrar fácil, no sé qué, cuando llegaron dijeron, estos muros son muy altos. ¿Sabes? Es que ni los espías les funcionaban bien. Y además por el camino le iban atacando, sí, sí. Los portugueses y los españoles iban como Sí, haciendo ataques así intermitentes. claro, ¿no? O sea, por el camino no creas que iban los ingleses también por Portugal tranquilitos. Iban también saqueando lo que podían. Pero bueno. Lisboa en ese caso está lista para defenderse. Lisboa cuenta con 7.000 hombres y 40 barcos. Entonces Norris es repelido en su intento de asediar Lisboa. Consiguen saquear los arrabales de la ciudad y demás, pero no consiguen penetrar. Y lo curioso de esto también es que Drake se queda al lado del puerto de la bahía de Lisboa, del estuario del Tajo, y no participa. Se permanece inactivo, cosa que luego le achacará a Norris diciéndole cobarde, ¿sabes? O sea, pirata y cobarde. Lo tenía todo. Hablamos de lo mismo, ¿no? Haga la redundancia. Entonces, ante el fracaso también de tomar Lisboa y de imponer al nuevo rey de Portugal, a don Antonio Prior de Crato, y sacar a Felipe II, pues Norris reembarca el 16 de junio, un reembarco en lo que muchos de sus hombres fueron capturados, y entre ellos capturaron la documentación de don Antonio Prior de Crato, en la que había una lista de sus apoyos, o sea, de las personas que apoyaban su candidatura al trono. O sea, también que le venía muy bien a Felipe II para decir, pues tú y tú, pues bienvenidos, mira, esta es la horca. Que ahí es donde se cuenta un poco, bueno, mentiras, ¿no? Sobre la campaña y el cómo ha sido también en algunos de esos documentos que se encuentran de los ingleses, ¿no? Que ya estaban empezando como a generar lo que en el futuro sería una historiografía en torno a esa campaña.
para minimizar, digamos, el fracaso que habían tenido ante también las reinas. O sea, Claro. Para que luego la reina dijera, bueno, pobrecitos mis niños, que es que era muy complicado ahí. No es que fueran unos ineptos, ¿sabes? El botín que se llevan de este otro fracaso es escaso y encima, que es que esto a mí me hace muchísima gracia, en uno de los asaltos que hacen, pues encuentran ropas de avituallamientos de soldados y se lo llevan. ¿Qué pasa? Que son ropas que estaban contaminadas de las enfermedades que habían padecido los que la habían llevado antes, que eran soldados de la Gran Armada. Estaban infectadas. Entonces, al llevárselas, propagaron la enfermedad dentro de la propia contraarmada. Espectacular. No te llevas nada, encima te llevas ropas con COVID, ¿sabes? sí. Tremendo. Impresionante la ineptitud de esta gente. Sí, No, sí, sí. no, nada, es que es curioso, porque el fracaso, es que estoy haciéndolo de entre comillas, pero no se ve. El No, fracaso estrepitoso de la Gran Armada, comparándolo con este, pues bueno, pero luego, comparándolo con este es que no pasó nada, ¿sabes? O sea, la Gran Armada, pues al final, pues no salió bien, pero es que esto sale rematadamente mal. pero el problema es lo que Sí, sí. hablamos en Paradigma, que ya lo escucharéis, el tema de los relatos que se han hecho perpetuos, ¿no? Pero siempre se estudia el fracaso de la Gran Armada. No es que no se estudie el fracaso de la contraarmada, es que ni siquiera se estudia la contraarmada. Al menos en los libros de texto básicos yo No, no no. recuerdo. Vosotros que estáis con las posiciones tendréis que Pero saber. porque, Dani, es que la historia la controla quien tiene el relato, o sea, Ya, quien lo ya, claro. escribe. Es que, y al final nosotros lo compramos y lo aceptamos, porque como tú dices, los libros de historia te pondrá el fracaso del Armado Invencible. Y Armado Invencible, lo primero es un concepto que, como bien hemos dicho, no lo pusimos nosotros, sino que de manera burlesca lo puso en la historiografía británica. Y después que si comparamos fracasos, los ingleses deberían estar un poco callados. Que a nosotros no nos interesa porque mi padre no tuvo la Gran Armada, ¿sabes lo que te quiero decir? Que a mí me Claro, da igual claro. el A mí me da fracaso de exactamente uno y de igual. otro. Simplemente decir, Es, oye, esta campaña no acaba con el 1588. efectivamente, cuando toque hablar sobre una gran victoria británica sobre España, la hablaremos sin ningún problema. Es simplemente Y que contar la también verdad, ¿no? es lo que ha dicho Antonio antes cuando nos estamos grabando, que también la otra parte de esa simple leyenda rosa que podríamos decir, ¿no? Que para Claro. ellos no perdimos una barca. Ni fuimos con 3 barcos, ni con 5.000, lógicamente. Claro. Claro. Pero bueno. Entonces, recapitulando un poco, los dos objetivos primeros de la corona, que son atacar Santander y las naves y instaurar en el trono a don Antonio, han fracasado. Queda el último objetivo, que es atacar las Azores, conseguir una base y capturar la flota de India. Como os podéis esperar, pues tampoco se consigue. Eh, Cuando Drake se retira de Lisboa, las galeras españolas lo alcanzan y pierden otros 570 hombres y hacen 130 prisioneros. Entonces Drake, ya con unas tropas bastante mermadas, se dirige a las Azores intentando cumplir la última orden, pero es rechazado por la guarnición. Entonces, en vez de las Azores, dice, bueno, pues voy a Madeira a ver si hago algo. Y lo único que hace en Madeira es saquearla. No Madeira, la isla grande, o sea, el archipiélago de Madeira, la isla de Palo Santo, que es una de las islas de Porto Santo, no Palo Santo, que es más pequeñita que Mm. la isla grande, que es Madeira en sí. Entonces, después de esto, se dirige a la ría de Vigo y para intentar saquearla también, para saquear la ciudad de Vigo, que es una ciudad por aquí entonces que es pequeñita, y tampoco lo consigue. La ciudad resiste y se tienen que retirar. Entonces vuelve a las Azores con 20 naves y ya Norris y los demás le dicen, mira, que te den por culo porque yo me voy a Inglaterra. El resto de la compañía, menos las naves menos Drake y sus naves, se van a Inglaterra. Y él dice, bueno, pues yo voy a las Azores a ver si ahora sí. No, Voy a hacer cosas de vuelve, pirata, ya que estoy aquí. claro, Iba intentando, vuelve a iba de un sitio a otro, intentando y Sí, sí, nada. pero nada. Volvió a las Azores y vuelve a fracasar. Entonces ella dice, mira, pues me voy a Inglaterra. Me voy ¿Qué a pasa? Que comer en fish and chips porque esto no funciona. Sí, sí, porque esto por aquí no consigo nada. Se vuelve a Inglaterra y en el Cantábrico es atacado mientras va en el camino, vuelve a perder más naves, hasta que llega mermadísimo el 10 de junio de 1589 al puerto de Plymouth, con ningún objetivo conseguido, con 10.000 muertos, barcos perdidos
Total, que fue un fracaso absoluto la contraarmada. Y ahora si queréis hablamos un poquito de cifras y Sí, comparamos un poco, sí, porque porque es es que, espectacular. bueno, Sí, y bueno, y para finalizar un poco con esto, vuelvo a reincidir en lo que he dicho anteriormente. La guerra se acaba en 1604 con el Tratado de Londres y ese tratado es favorable a los intereses de España. Por lo tanto, el episodio más famoso de esta guerra, que es la de la Gran Armada, la conocida como Armada Invencible, es lo que ha quedado, ¿no? Y ha quedado como una gran derrota española, pero realmente hemos hablado de la contraarmada, como fracasa estrepitosamente, en este caso podemos decirlo sin comillas, ¿no? Y la guerra termina siendo favorable para España. Entonces, la importancia de lo que decíamos del relato, cómo ha quedado eso como un gran triunfo inglés cuando no es así, ni mucho menos. claro, No, no, claro. totalmente, ¿no? Y en Sí, cuanto a lo que veníamos comentando, lo de las cifras, es importante hablar primero de que son cifras difíciles de estimar porque bailan muchísimo. La Sí, historiografía sí. inglesa pues te dice una, la española leyenda rosita, como estamos diciendo, pues te dice otra. Entonces al final pues siempre bailan y es difícil de estimar y seguramente pues nave arriba, hombre abajo, pues nos equivoquemos en alguna, pero más o menos son las que os traemos ahora. Sí, o De la Gran sea, Armada, sí, bueno, no, digan. no eso que es complicado, pero que lo que está claro es que hay una exageración por parte de la historiografía inglesa, eso no hay duda. O sea, eso está claro que es verdad que no tendremos las cifras correctas y concretas, y aquí nombro de nuevo a Enrique Martínez, que hace un resumen muy bueno de las cifras, y él lo dice además en la conferencia, pero que lo que está claro es que los ingleses inflan el número de todo. Eso está claro. En el caso de los españoles, para que parezca más apocalíptica la derrota. Sí. Claro. Pues un poquito estas cifras, mira, la Gran Armada parte con 150 barcos y como he dicho, pues pierden 14 naves de las grandes, 14 buques y 14 naves auxiliares. Parten con 19.000 soldados y mueren unos 12.000. ¿Vale? Son bastantes pérdidas, Sí, sí, sí. pero según la propaganda inglesa, pues pierden 45 naves y 27 de las más grandes. O sea, para ellos es una derrota total porque pues, pierden muchísimas naves, etcétera, etcétera. O sea que como estamos viendo, pues no fue tanto así. Fue una derrota, un fracaso, más bien dicho, de la propia Armada, no ocasionado por las tropas inglesas, pero fue un fracaso. Pero Sí, sí. no es tanto como lo ponen. Que Y fracaso es, de hecho, él estima la mortalidad de un 50%, es que no es poco, es que es la mitad, digamos, de, de la sí, gente. O sí. sea, que fracaso es, que no es decir, no, no, si no se enteraron, si dieron una vuelta por ahí por el Canal de la Mancha y no se enteraron de nada y volvieron a España todos. O sea, tampoco es cuestión de eso, pero Mm. evidentemente no es lo que los ingleses dicen. Y luego, por las cifras de la contraarmada, pues salieron unos 180 barcos y volvieron 102. Es decir, que perdieron 78 naves. 78 naves, ¿vale? O sea, tremendo. una barbaridad. Unas bajas que se estiman entre 15.000 y 20.000, seguramente fueran menos, fueran unas 12.000 bajas, pero claro, también llevaban muchísimo más efectivos, en torno a unos 23.000, 27.000 hombres, ¿vale? Claro, O claro. sea, tremendo. Sí. Drake queda desacreditado, como es normal, de hecho es relegado incluso. Y otro de los elementos clave en esto es la indisciplina inglesa. O sea, la corona da unas órdenes y los que están encargados de efectuar esas órdenes, los capitanes, los generales, no las cumplen. Hacen lo que les sale de las narices. Se dedican a saquear y al pillaje, a lo que son, a piratas, más que a cumplir órdenes, cosas que no tienen nada que ver con la Armada Española, porque la Armada Española es más diestra, tiene muchísima más experiencia en el mar por el hecho de que llevan ya 100 años navegando en travesías larguísimas hasta América Mm. y esta indisciplina no se daba en ningún momento. Los motines y las deserciones que se produjeron en la contraarmada no tienen nada que ver con lo que pasó y con lo disciplinada que fue la Gran Armada Española. De hecho, van a emular gran parte de la navegación española, ¿eh? O sea, hay libros, por ejemplo, eso
lo está leyendo de Luis Gorro Chatey, perdón por no decirlo fluidamente. Eh, Él dice que hay libros sobre navegación que los propios ingleses van a sacar. Por ejemplo, él pone de ejemplo el breve compendio de la esfera y del arte de navegar, que lo escribe Martín Cortés Albacar en 1551. Y hay 9 ediciones en Inglaterra, que en ese momento, joder, estamos hablando del siglo XVI, entre 1560 y 1630 se hacen, 1561 y 1630 se hacen como 9 ediciones en Inglaterra, y hombre, eso lo que está diciendo es que esta gente aprendía de los españoles, porque es que desde el descubrimiento de América es un imperio, digamos, global, ¿no? Y destacan tanto en lo marítimo, tanto en lo comercial como en la guerra. O sea que los ingleses, por mucho que no quieran aceptarlo, van a ver en España un ejemplo a seguir en el mundo naval. Uh-huh. Un poco así como lo que hizo Roma con Cartago, ¿no? Sí, Que algo así. se dedicó a copiar sus naves al final y bueno. Y que al final lo que ocurre es eso, que la historiografía inglesa se ha basado en repetir estos tópicos durante años, pero no solo en ese momento histórico, sino años después, o sea, documentales, películas, No, sí, es que libros. siguen sacando libros recientes en los que cuentan las milongas de siempre de de la Armada Invencible y demás, cuando ya está demostrado que no fue así. Haciendo caso omiso al rigor histórico que debe tener historiadores de renombre ingleses, que es lo que es increíble. Porque si eres un flipado que escribe en Twitter, pues pon lo que te dé la gana porque nadie te va a hacer caso, pero si eres un historiador de renombre tienes que ser objetivo y mirar Sí, las fuentes. claro, Y si no las ves es porque no te da la gana. Un flipado en Twitter tiene un nombre en concreto, que es tonto. Ya Sí, sabemos. sí, bueno. Pues también los hay con carreras. Y Sí, claro, por graduado. supuesto. Hay totontos con títulos y con oposiciones. Tú verás. Al final, la conclusión que sacamos de esto es que España sí fue derrotada, pero no fue derrotada ni en el mar ni en el campo de batalla. Fue derrotada en el campo de la propaganda, Sí, en el pues, campo de la mentira y en el campo de la historiografía. Ahí sí fuimos derrotados, porque... Te ha quedado precioso, ¿eh? sí, ¿A coño. que sí, espectacular, ¿eh? Yo creo que es la mejor conclusión en 32 programas que llevamos de Legio. Tremendo, ¿eh? Por eso Pues sí, ahora sí, vamos a ir a la tienes radio, toda la coño, razón, tienes por toda eso la vamos a la razón. radio, porque por estas bonitas Claro. frases, eso engancha. Exactamente. Claro. Aquí hay calidad y eso la gente lo ve y, claro, pasa lo que Claro. pasa. Pasa lo que pasa, de normal. Así que yo no sé por qué no nos llama ya Federico Jiménez los Santos. A lo mejor por nos llaman. ¿Quién sabe? Nosotros hablamos al día con gente de la SER, de COPE, de Es Radio, pero... Y si vamos, a mí esta mañana me ha llamado Iñaki Gabilondo y Claro. le digo, Iñaki, escúchate mañana el programa que la Contrarmada verás tú. Ah, pues sí, lo escucharé. No sé. Como No nos siempre- ponemos de acuerdo por problemas económicos, no por calidad. No, porque queremos cobrar más de lo que nos ofrecen. Exactamente. No por calidad y lo habréis visto en la conclusión de Antonio. Ojo, Y que como siempre entendés que no tenemos un posicionamiento en concreto, sino un posicionamiento con el discurso histórico real, o sea, con lo que sucedió realmente, sin más. O sea, yo creo que el tema de la contraarmada era bueno para hacer un ejercicio de ese sentido. Es decir, hay una cosa, que es que todo el mundo de la cultura general se entiende que fue de una sola manera y es que ni por asomo. Y al mismo tiempo quitar la mitificación esta que tiene de guau, es que la lucha de los elementos, ¿no? De esa frase de Felipe II, que por cierto está un poco ahí en duda, que realmente parece que Sí, es bueno, claro. un añadido posterior de otro autor posterior que se le añadió, ¿no? La puso en boca de Felipe II, pero es un poco eso, o sea, ni una cosa ni la otra. La realidad, la historia, o sea, los sitios como pasó. Es que al final la historia es una cosa que te va dando lecciones. Y a mí me pasó mucho, por ejemplo. Yo entré a la carrera, y esto siempre lo digo, pensando que los españoles llegaron a América, genocidio, tal y cual. Y bueno, murió gente, hubo guerra y un montón de cosas, claro, evidentemente. Pero no es tanto así. La historia te va dando golpes en la cara y te va diciendo, esto no es así, es de tal manera. Y al final lo que le queda a uno no es más que asumir lo que fue.
y punto. O sea, tú puedes pensar y puedes ser de la ideología que quieras y demás, pero las cosas son como son. Sobre todo en esa concepción de los pueblos, quiénes son malos, quiénes son buenos. Exacto. No, siempre, por ejemplo, un ejemplo, a los asirios siempre se lo ha visto como hombres de guerra súper... Y digo, bueno, pero si es que en ese momento, ¿quién no cortaba cabeza? Por favor. Es que eso, ¿Sabes? Que los asirios disfrutaban haciéndolo, bueno, pero y que los otros también lo hacían. eso es. Pero bueno. El problema sería cortar cabeza hoy en día, ¿no? Pero en esa época, pues claro. Que algunos hay por ahí también. Pues sí, algunos hay, ya ves. No vamos a decir nada, ya sé que vengan. No, y contra eso, pues también si algún día hay que sacar un tema de historia, pues se hará. Y ya Sí, está. claro. Pues con esto terminamos ya el programa de hoy. Yo creo que se ha quedado un programa chulo y no traemos juego porque se quedaba extenso con el tema de la contraarmada. Así que nada. Yo sí traigo un juego, ¿eh? O sea, traigo un juego, pero para los oyentes. El juego Pues es, mira. a ver en cuánto tiempo sois capaces de escucharos todos los programas de Elegio. Y nos lo decís en redes sociales, decís, pues mira, yo he tardado una semana, pues yo he tardado 2 semanas, pero probad a hacerlo, Pero a sin ver. parar, sin parar Claro. o dejando tiempo para No, dormir y hombre, para comer. tiempo para las necesidades Necesidades vitales, vitales. pero yo le ofrezco ese juego, que escuchen todo, a ver cuánto tardan. Y el que lo haga sin parar, que mande una foto de la ojera, por favor. Sí. Exactamente. A lo Se mejor, llamará también el juego de mesa de Legión Novena. claro que está, Sí, el saldrá juego en reunido el precio. 2024, por lo menos, pero ahí está. Pues bueno, ya la próxima vez nos escucharemos por la radio. Así que ya lo hemos dicho, ¿no? Estamos muy ilusionados, estamos muy contentos y con muchísimas ganas de empezar. Así que nada, nos despedimos como siempre de mis dos compañeros, de Daniel Caparrós y de Antonio Murillo. Pues hasta la próxima. Venga, ya nos vemos en el siguiente programa, señores. El siguiente programa que será desde los estudios de Paradigma Radio. Así que nada, un saludo y nos vemos muy pronto.